Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy me acompañáis a recorrer el Parque Rural de los Montes de Anaga. En concreto vamos a hacer la ruta de los enigmas. Así que si te interesa quédate porque empezamos. Buenos días, hoy os venís conmigo porque vamos a hacer un sendero en el Parque Rural de Anaga, en el macizo de Anaga. Estamos ahora mismo en la isla de Tenerife, en Canarias, y nos apetecía mucho conocer esta zona y en concreto vamos a hacer el sendero de los enigmas. Vamos a pasar por bosques de laurisilva y vamos a ir viendo un poquito pues todas las especies vegetales que vamos a irnos encontrando. Me he traído mi cámara de fotos con el macro para también haceros algunas fotos y poder iros enseñando todo. Y vamos a empezar porque la ruta es circular, es aproximadamente unos 5 kilómetros, tardaremos una hora y algo. Y os voy a dejar ahora un clip para poner un poquito en situación y comenzamos la ruta. Vale, pues os voy a grabar un poquito primero la ruta para poneros en situación. Es una ruta circular que tiene una longitud de 5 kilómetros, vamos a tardar aproximadamente una hora y poco, y es de dificultad baja. Así que al ser circular vamos a partir de aquí, casi del centro de visitantes, y vamos a ir haciendo un recorrido hasta volver al punto de inicio. Y es la ruta de los enigmas, el sendero de los enigmas, el que vamos a hacer nosotros. Así que bueno, me acompañáis y os vamos a ir enseñando un poquito pues todo lo que vamos a ir viendo. Pero antes, por supuesto, visita obligada al centro de información, al punto de información, para conocer un poquito más sobre la historia de este sitio y sobre los guanches, el nombre que se aplicaba a los antiguos aborígenes de la isla de Tenerife y que la habitaban antes de la conquista en 1496. Estamos ahora mismo pasando por la primera parte del sendero, que es un bosque de laurisilva. Y mirad, aquí podéis ver bien perfectamente en este tronco cómo se diferencia un lado del otro. Como veis, en este no hay musgo y en este sí que hay. Y esto indica que esta es la cara norte del árbol y esto es una manera pues también de orientarse. Muchas veces si estás en el campo y no sabes muy bien la orientación, pues viendo los bosques, viendo los árboles y viendo en qué zona del tronco tiene musgo, puedes saber hacia dónde está el norte. Mira, aquí se ve perfectamente la laurisilva. Para situarnos un poquito más, quiero comentar que el Parque Rural de Anaga ocupa gran parte del macizo montañoso que está situado en el extremo nordeste de la isla de Tenerife. Tiene una extensión de casi 14.500 hectáreas y abarca una parte importante de esta isla, ya que en él se ubican parte de los municipios de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Tegueste. Este es un espacio abrupto y tiene realmente excepcionales valores naturales y culturales, y es lo más típico encontrar paisajes de laurisilva, que es todo esto que estamos viendo. Otra de las plantas que más vamos a encontrar en la ruta es el brezo, Erica, género Erica, y es este de aquí. Este es muy pequeñito, pero lo hay muy grande. Es también muy característico de esta zona. Hay muchísima hiedra y es que la hiedra le va bien todo. Venía pensando y digo, aquí hay zona húmeda. Bueno, la hiedra se supone que es de zona húmeda, umbría, que no haya sol directo, pero sin embargo después en Córdoba, en la parte de la sierra, también la tenemos en zonas bastante soleadas. Es una planta que se adapta muy bien a todos los ecosistemas y que además es trepadora. Y aunque no le llega la luz directa, es capaz de subir por los troncos para
llegar a la copa de los árboles y poder obtener la luz allí, así que es una planta comodín sin duda. Pero no solo laurisilva, y es que Anaga ofrece una gran diversidad natural, resultado de su orografía que, como habéis visto, tiene cumbres altas y es bastante escarpada, y además por la existencia de diferentes ambientes, ya que tiene una zona húmeda y lluviosa en la zona más alta, o elevada insolación y escasa pluviometría. Esta diversidad de ambientes favorece el asentamiento de gran riqueza y diversidad de naturaleza y un abanico de comunidades que alberga numerosas especies animales y vegetales y cuenta con más de 120 endemismos locales, algunos de los cuales son muy escasos y amenazados. Y entre los hábitats naturales de Anaga se encuentran algunas de las mejores manifestaciones de los ecosistemas canarios. Como decía, destacan por su buen estado de conservación los bosques de laurisilva, sobre todo en la cumbre, pero también los sabinares como el de Afur o los cardonales tabaibales del extremo oriental del macizo. Aquí podéis ver todos los pájaros que se pueden observar en esta zona, en este bosque de laurisilva, y vamos a ver ahora el mirador, que normalmente siempre está cubierto por un mar de nubes. Desde aquí hay un pequeño mirador, estamos aproximadamente a una tercera parte del camino, llevamos hecho, y desde aquí se puede ver el aeropuerto y Santa Cruz de Tenerife. Así que nada, después de observar esto vamos a seguir con nuestra ruta. El Parque Rural de Anaga se ordena y regula a través de un Plan Rector de Uso y Gestión, que se conoce como PRUG, y es un documento que abarca o es el marco necesario para garantizar la protección del espacio y ordenar el uso de sus recursos, al tiempo que permite también impulsar y promover actuaciones que mejoren la calidad de vida de las poblaciones locales. Bueno, estoy intentando transmitir y enseñaros todo porque las vistas, o sea, esta zona es increíble. Yo me quedaba a vivir aquí. La naturaleza es que me da la vida, pero no os imagináis cómo huele de bien. O sea, el olor a campo, a naturaleza. Ojalá a través de la pantalla pudiera transmitirlo porque es increíble y el paseo es súper agradable. Hay gente, pero no es excesivo. O sea que para venir, pasear tranquilamente y a gusto se puede hacer sin problemas y para desconectar, yo creo que es lo mejor que hemos hecho. Y nada, ya hemos pasado la mitad de la ruta y ahora estamos otra vez en una zona de laurisilva donde hay bastantes hojarascas, bastantes troncos caídos y venía hablando con Fernando sobre la limpieza del monte. Cuando se dice vamos a limpiar el monte, pues es un término que a mí no me termina de gustar, no me termina de convencer, porque al final la hojarasca, los troncos caídos, las ramas secas, al final todo eso es monte, pertenece al monte y como tal no debería de quitarse porque estaría afectando al reciclado de nutrientes y a todas las red tróficas de ese ecosistema. Y bueno, era una reflexión que quería hacer y quería compartir con vosotros. Mirad, de este tronco salen muchísimos. Hacía bastante tiempo que no salía al campo, que no hacía ruta por la naturaleza con la cámara de fotos. Ya veis que es bastante grande y pesada y muchas veces pues como que da pereza. Pero me ha alegrado tanto de traérmela porque estoy haciendo algunas fotos macro que son como muy bonitas y que al final pues con el móvil pues no las puedo hacer igual. Mirad, ahí no lo veis porque hay nubes, pero está el mar. Estamos ya en la última parte de la ruta. Mirad esta zona qué bonita es, cómo están de musgo los árboles.
en esta zona sopla bastante el viento, y es que son los vientos alisios los que dan aquí en la ladera y son los responsables de que esta zona esté tan húmeda y tan verde y que haya pequeños manantiales a lo largo del camino. No lo podéis oír, pero se oye un montón cuando sopla un poquito más de viento el crujir de la madera y de los árboles. Cuando salgáis al campo, recomendación, id en silencio y escuchad los sonidos que tiene, porque la naturaleza no solo tiene los sonidos de las aves, de los pájaros, de los animales, sino que también el crujir de una rama, el caerse una semilla, el caerse las hojas del árbol, no sé, tiene un montón de sonidos que hacen como que ese lugar sea mágico y sea muy diferente a otro bosque. De hecho, ahora me acabo de acordar, hay un libro que se llama Los sonidos del bosque, de Carlos de Ita, que lo tengo, yo lo he enseñado en algún otro vídeo, pero es un libro muy curioso porque habla sobre cada uno de los bosques que tenemos en España y te enlaza a una pista de sonido con los sonidos de ese bosque, y es muy buen libro. Voy subiendo. Aquí podéis ver perfectamente lo que os comentaba antes de la hiedra, cómo va subiendo por los troncos hasta buscar la luz. Por aquí tenemos más brezo y laurisilva. No sé si lo habéis podido ver, pero había una parte que era como un túnel en galería de brezos y de tejos, en la que han pasado unos pájaros súper rápidos y muy cerquita de nosotros. No sé si he podido capturarlo bien con el vídeo, pero ha sido así, y son vencejos. Aquí se llaman también andoriñas, creo, y lo que hacen es pasar a toda velocidad por esa zona para capturar insectos. Y la verdad que ese trocito tenía mucho encanto, porque además, como he comentado, se movían las hojas con los vientos alisios y no se creaba una atmósfera muy especial. Y otra cosa que tenéis que saber es que la laurisilva, este tipo de formación vegetal, está formada por muchas especies, y muchas de ellas solo se dan en la zona macaronésica, en las islas macaronésicas. Incluso algunas de ellas solo se dan en Tenerife o incluso aquí en el Parque Rural de Anaga. Y en concreto esta zona es la zona de toda Europa que más especies endémicas tiene por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado. Y bueno, entiendo que el término endémico, no sé si sabéis lo que significa, pero significa que una especie endémica es que solo tiene presencia en esa zona. O sea, no vas a encontrar laurisilva en la península, no vas a encontrar laurisilva en África, sino que aquí en las islas macaronésicas, incluso solo aquí en Tenerife. Así que me parece algo muy curioso de ver y no sé, poder tener la oportunidad de visitar una zona como esta, pues me parece increíble. Y la verdad que yo estoy disfrutando el paseo muchísimo, aunque ya estamos terminando y ya estamos llegando al final de la ruta. Hasta aquí el vídeo de hoy por este sendero de los enigmas en el Parque Rural de Anaga en Tenerife.
Espero que os haya gustado muchísimo este recorrido, lo he disfrutado un montón y espero haberos podido transmitir esas sensaciones. Si te ha gustado mucho, no olvides darle a me gusta, dejadme abajo en comentarios qué otros sitios te gustaría que visitara y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho, a ti, al planeta y sé feliz. ¡Chao!